Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que ustedes vean este video. Qué gusto saludarle de nuevo en mi canal. El día de hoy les traigo un tema de mucho interés y sobre todo de los apasionados de la personalidad, ¿verdad? La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, por ende uno de sus fuertes es la personalidad, ¿verdad? Hay muchos mitos en relación a personalidad, temperamento y carácter. Bueno, espero que con este video quede un poco claro el concepto. Obviamente no voy a tocar todas las teorías, ¿sí? Sino que me voy a quedar únicamente en el aspecto de conocer la diferencia entre temperamento y carácter y proponerles la evaluación con un test corto, ¿sí? Bueno, bienvenidos y comenzamos. Como todos sabemos, la personalidad es un elemento muy complejo y que de alguna manera representa la relación que tenemos con las demás personas, ya sea en nuestra casa, en el trabajo o con los amigos. Algunos dicen tienes una excelente personalidad, otros dicen tienes una personalidad que quién te aguanta. Bueno, en realidad eso es cierto, ¿sí? Hay personalidades que tienen mucha bondad y muchas características y hay otras que no tanto. Pero con esto no quiero decir que algunos temperamentos y algunos caracteres son malos o son buenos, simplemente son, ¿ya? Y con uno de esos nacemos y en otros lo desarrollamos, ¿sí? Entonces, la personalidad es de manera genérica global, ¿sí? Cuando hablo de personalidad es ese cúmulo de habilidades, destrezas que nosotros utilizamos para relacionarnos con las demás personas. Pero dentro de la personalidad se subdivide en dos elementos interesantes: el temperamento, que ya lo vamos a explicar, y el carácter, ¿verdad? En algunos comentarios o algunas charlas o algo, de repente dicen, mira, este actor tiene cierto temperamento, el profesor tiene un carácter, en fin, utilizamos indistintamente los términos temperamento y carácter. Sin embargo, hay una diferencia y eso lo vamos a ver el día de hoy. La personalidad proviene del latín persona, que era una máscara utilizada por los actores en las obras teatrales de la civilización grecorromana. Al término, extendió su significado en tiempos de Cicerón para designar retórica y metafóricamente el rol de todo ser humano en la vida social. Actualmente el término personalidad puede definirse como la diferencia individual que constituye a cada persona y la diferencia de otra por medio de sus características o cualidades originales. Temperamento. El temperamento es parte de la personalidad y está constituido por los aspectos motivacionales y emotivos del individuo, en gran parte determinados por factores biológicos propios de la constitución individual. El término proviene del latín temperamentum, que significa medida. Para facilitar su comprensión global, el temperamento ha sido clasificado en 4 tipos, basados en una primera apreciación que realizó Hipócrates en un médico de la antigua Grecia, considerado el padre de la medicina. Actualmente sus postulados se resumen en estos 4 estilos: sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Con esto hay una historia muy interesante. Ya los nombres no hacen referencia actualmente a los fluidos, ¿sí? Sino que esta era una apreciación de Hipócrates que decía que la persona que tenía mucha sangre pues tenía un temperamento, y entonces él decía que había que purgar a esta persona y sacarle un poco de sangre para mejorarle el temperamento, ¿sí? El flemático tenía que toser y sacar flema y así sucesivamente. Sin embargo, únicamente por reconocimiento a las primeras aproximaciones del temperamento se reconoce a Hipócrates con estos clasificaciones. Sin embargo, ya la psicología moderna ha ido desarrollando y se ha dado cuenta que obviamente no tiene nada que ver la cantidad de fluidos que tenemos en nuestro cuerpo con el temperamento.
El carácter. ¿Qué es el carácter entonces? Si nos queda claro que el temperamento es una clasificación y son ciertos elementos con los cuales nosotros ya nacemos, ¿sí? El carácter es la personalidad o aquellos elementos con los cuales nosotros nos desarrollamos en contacto con la sociedad. Cuando nosotros nos relacionamos en el kinder, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, nosotros vamos modificando ciertos comportamientos y a eso se le llama carácter. El carácter en términos tiene su origen en el griego y significa marca grabada, señal que se esculpe o se dibuja en algún objeto. En su aceptación psicológica pasó a ser denominado del estilo de vida o el sello personal que se pone de manifiesto en el comportamiento del individuo. Este obviamente va relacionado a el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos. Nuestro carácter puede ser muy diferente cuando estamos con los amigos y puede ser otro cuando estamos en la iglesia o cuando estamos en el trabajo, ¿sí? Entonces nosotros modificamos ese comportamiento. Aún así, ese comportamiento, según el contexto, se vuelve un sello y una característica personal de cada uno. El término carácter en psicología ha adquirido un significado especial adicional. Además de la aceptación primitiva de la marca o sello, es el modo específico de comportamiento del individuo determinado por sus cualidades morales, ¿sí? Entonces, una persona tiene, lo que yo les comentaba, un comportamiento dictado también por la sociedad y por el contexto que nos vamos a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, estamos en un funeral, ¿verdad? Y generalmente pues las personas llegan de negro o de blanco o de colores grises. No vamos a llegar con colores alegres o fuertes de fiesta, ¿sí? Entonces, este tipo de comportamiento va más enfocado a mi manera de expresarme, mi manera de comportarme, mi manera de vestir, mi manera de dirigirme y de enfrentar también a diferentes situaciones. Por ejemplo, en el área laboral, cuando se contrata o se va a buscar a una persona, se trata de que el carácter, tanto como el temperamento, se adecúen al puesto o a las políticas propias de la empresa que está reclutando. Y de donde vienen los test psicológicos. Generalmente se conforma la base del carácter en la niñez y la adolescencia a través de las relaciones, la educación, la interacción social y las experiencias. En la caracterización general hay 8 tipos, ¿sí? Y como pueden ver, como algo curioso y no es un error, se repiten los temperamentos que vimos anteriormente y tenemos 4 nuevos caracteres. Tenemos el nervioso, el apasionado, el sanguíneo, el flemático, el colérico, el sentimental, el amorfo y el apático. El orden no significa nada, ¿ya? Pero sí hay una estructura que la vamos a ver posteriormente en una experiencia que cada uno de ustedes va a vivir y que pues les va a dejar un nuevo conocimiento si nunca se han hecho una evaluación de qué tipo de carácter eres. ¿Quieres saber tu carácter? ¿Sí? ¿Quieres descubrir qué tipo de carácter eres o comprobar que ya en el colegio, en algún lugar te hicieron una prueba y tú pues ya sabes qué tipo de carácter eres? Bueno, Paul Krieger desarrolló un test que determina tu carácter mediante 3 aspectos de tu personalidad. Y quiero explicar detenidamente eso porque el test lo van a calificar ustedes. Vamos a evaluar la emotividad, ¿sí? Si somos emotivos o somos no emotivos. Ya lo voy a explicar más adelante. Si somos activos o no activos, o si somos primarios o secundarios, que básicamente aquí es si somos impulsivos o somos quizás un poco prudentes o desconfiados, ¿sí? Bueno, voy a explicar entonces en qué consiste el test. Sencillamente tenemos un test que ya se lo voy a explicar, que es el test caracterológico de Paul Krieger. Como pueden ver, tiene solo 27 preguntas. Tiene 3 bloques de 9 preguntas cada una, a las cuales nosotros vamos a contestar simplemente diciendo sí, yo soy así, o no, yo no soy así, en cada uno de los bloques. Ya voy a explicar detenidamente esto.
Con este test nosotros vamos a determinar y la respuesta final va a ser si yo soy emotivo o no emotivo. ¿A qué hace referencia lo emotivo? Si soy una persona que expreso mis emociones, mis sentimientos y cómo me siento. O soy una persona fría, una persona que no expresa sus sentimientos, aunque sí los sienta y los perciba, ¿verdad? Pero no expreso si estoy enojado, si estoy triste, si estoy alegre, si tengo miedo, no lo expreso, ¿sí? También vamos a descubrir si soy activo o no activo, ¿ya? Si soy una persona que voy del pensamiento a la acción rápidamente, si soy una persona que no puedo estar sin hacer nada, una persona que voy directamente al trabajo, a la acción, o no activo es una persona que soy más, como dicen, parco, tranquilo, paso más tiempo durmiendo, sentado, prefiero que otros lo hagan, prefiero no tomar la iniciativa, sino que los otros lo hagan, ¿sí? Entonces a eso se hace la referencia entre activo y no activo. Y si soy primario o secundario, ¿verdad? En este caso, el concepto de si soy primario es que soy impulsivo, o sea, soy una persona que reacciona a primera acción, ¿verdad? O soy una persona secundaria, que soy una persona que piensa y una persona que se dedica a reflexionar antes de actuar o piensa antes de decir, ¿verdad? Los primarios generalmente dicen las cosas que piensan, actúan, ya primero pegan y después preguntan. Entonces vamos a analizar la combinación de estos 6 elementos en la clasificación anterior. Una vez tenemos ya en el test elegido los resultados, vamos a buscar entonces en esta tabla, que yo se las voy a dar también, y me pueden escribir y yo se las mando por correo. Vamos a elegir entonces la combinación perfecta, ¿sí? Posiblemente mi combinación sea no emotivo, activo, secundario. Soy una persona fría en emociones, pero soy una persona trabajadora que voy a la acción, pero soy una persona que quizás pienso y medito mucho lo que voy a decir. Entonces se clasifica como un carácter flemático, ¿sí? Y entonces el carácter flemático tiene su descripción. Quiero decirles, amigos, que la descripción no es genérica, ¿sí? Y no precisamente los va a describir a ustedes, sino que se va a hacer un acercamiento, le llamamos una aproximación a lo que podría ser tu carácter, ¿ya? Entonces recordemos que las pruebas psicológicas dependen también del estado de ánimo y del contexto en el que nos encontremos, ¿sí? Si estamos tristes, pues obviamente hay una tendencia más a ser secundarios. Si estamos muy eufóricos, puede ser que seamos activos. Va a depender mucho de la sinceridad con la que contestes el test, ¿sí? Entonces, en este momento te voy a presentar cómo vamos a contestar el test. Y aquí tenemos ahora el test, te lo presento. Este es el test caracterológico de Pablo Griga. Tú me escribes un correo y yo te lo hago llegar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí colocas tu nombre si tú lo crees necesario, pero lo que me interesa es que contestes estas preguntas, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dice: ¿se queda sin saber qué decir frecuentemente en presencia de otras personas? Rápidamente tú contestas sí o no y marcas con una X en el sí o en el no según tu respuesta. Así sucesivamente vas a contestar las 9 preguntas y al final te voy a pedir que sumes los que marcaste con sí y los que marcaste con no, y aquí coloques un número, ¿sí? Siempre va a salir uno más que el otro. No puede haber empate porque son 9 preguntas, ¿sí? Por ende te va a salir 5 y 4 o 6 y 3. Exacta, como tú te imagines las combinaciones, ¿sí? Exactamente. Ahora te vienes a la interpretación y mira, dice: si la mayoría de las preguntas se contestan con sí, estamos ante una persona emotiva. Si en tu sí, en tu línea, tú marcaste más sí que el no, entonces tu respuesta sería emotivo y marcas acá el emotivo. Por el contrario,
Si la mayoría de las respuestas las marcaste con no, será una persona no emotiva y tú marcas acá no emotivo. Ese mismo procedimiento vas a realizar con la parte de evaluar actividad o no actividad. Contesta las 9 preguntas rápidamente, marca si sí o si no eres así, vuelves a sumar los sí y los no, y el que tengas mayor, ¿verdad? Si la mayoría de las preguntas sí contestan sí, estamos ante una persona activa y vamos a marcar activo. Si contestas la mayoría con no, serás una persona no activa y lo vamos a marcar. Y luego llegamos a esta parte de secundario o primario, ¿sí? Contestas las 9 preguntas, vuelves a sumar, evalúas y aquí sí ten cuidado. Si la mayoría de las preguntas se contestan con sí, estamos ante una persona secundaria, fíjate bien, y vamos a marcar secundario. Pero por el contrario, la mayoría de respuestas son no, será una persona primaria y marcas acá. Al final tendrás una combinación que puedes trasladar a estos cuadros, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener emotivo, vamos a tener activo, vamos a tener primario o secundario. ¿Qué vas a hacer entonces? Vamos a ir a la tablita que ya te había mencionado anteriormente en la diapositiva anterior y vas a seleccionar el carácter único, solo un carácter que coincida exactamente con las respuestas que te han resultado de las preguntas que tú respondiste, ¿sí? Entonces yo en el ejemplo les ponía que era no emotivo, activo, secundario y por ende era flemático. Tú anota por favor este resultado, ¿sí? Este resultado es muy importante. Puedes que seas apasionado, colérico, sentimental, nervioso, sanguíneo, apático o amorfo. Cada uno de ellos tiene una interpretación. ¿Cómo vamos a hacer para esa interpretación? Pues fíjate que te voy a mandar también este catálogo donde describe rápidamente cada uno de los caracteres, ¿sí? Emotivo, activo, primario. Mira el colérico y te va a dar la información, aspectos positivos, aspectos negativos, profesiones recomendadas y algún tipo de terapia educativa, pero eso ya es más para nosotros los psicólogos, ¿sí? A mí me interesa que tengas una idea de qué tipo de temperamento eres, de carácter. En mi experiencia, y esto es una cuestión muy personal, ¿sí? Para mí hay ciertos, en estos 8 caracteres, hay 4 que son temperamentos, que ya lo vimos anteriormente, y los otros son caracteres. Generalmente se le llama que el carácter son aspectos como positivos o son caracteres que tienen como más cualidades, ¿sí? Y el temperamento son elementos que tienen otro tipo de situaciones como poco en desventaja, ¿ya? Por mencionarte algo, el test favorito o el test, el carácter mejor evaluado, el que tiene más cualidades pero también tiene dificultades, es el apasionado. No quiere decir que este es el mejor, sino que es uno de los mejores, pero tiene una gran desventaja. Entonces todos los caracteres tienen sus buenas, sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿sí? Entonces yo recomiendo es que no vas a tener un carácter malo, ya, o un carácter que nadie te aguanta, no. Acepta y siente cómo es tu carácter o tu temperamento y disfruta la vida. Comparte esta información con los seres más cercanos que tienes, ¿sí? Con tus papás, con tus hermanos, si ya estás casado, con tu esposa, con tu esposo, para que te comprendan y puedas tener una mejor relación, ¿sí? El temperamento y el carácter se mantienen a lo largo de nuestra vida y va a depender de cómo nosotros los gestionemos para podernos llevar bien en esta situación. El ser humano tiene la capacidad de cambiar, ¿sí? Siempre que uno quiera hacerlo, ¿verdad? Así que esto es buscando tu carácter. Regresamos entonces a la presentación. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado el test? ¿Te ha gustado lo que has descubierto? ¿Me puedes dejar en los comentarios si te ha parecido este test?
y con mucho gusto, si tienes dudas, escríbeme a mi correo alonsoccs@gmail.com y yo pues a tu petición yo te envío el cuestionario y el catálogo para que puedas hacer este test en tu casa. Recuerda, este canal solo es para estudiantes de psicología y psicólogos. Fue un gusto haber compartido contigo y nos vemos en la próxima. Recuérdate de darle like y activar las notificaciones para que puedas ver mis próximos videos. Cuídate y nos vemos.